equipo 1 le vamos a explicar qué es un procesador. Se refiere a los diferentes tipos de artículos de sistemas informáticos que forma parte de una CPU o micro, que es el cerebro de la computadora. Ahí ocurren los procesos informativos desde los más complejos hasta los más sencillos. Está encargada de someter una sustancia a un proceso de elaboración de datos. Las partes internas de un procesador son el núcleo. Forma parte de varias conexiones y les permite trabajar con más de una aplicación. El cache es la memoria de la cámara que almacena el acceso con frecuencia y que posee a los ordenadores del sistema. La memoria cache se encuentra en su interior para mejorar la rapidez del acceso de la memoria. El controlador de la memoria es un circuito digital que se encarga de hacer los trámites de flujo de datos entre el procesador y la memoria. La tarjeta gráfica, que es la tarjeta de la computadora. CPU, o unidad de proceso central, es el cerebro del ordenador a la parte de la computadora en la que se controla y originan comandos directos. Ahí se hacen los cálculos de código binario. En general, es la parte más importante del sistema. Microprocesador o simple procesador es el circuito integrado central más complejo de un sistema informativo. A modo de ilustración, se suele llamar por analógica el cerebro de un computador. Está encargada de ejecutar programas desde el sistema operativo hasta las aplicaciones del usuario. Unidad de procesamiento o CPU. Es un coprocesador dedicado al procesamiento de gráficos o operaciones como flotantes para aligerar la carga de trabajo del procesador central. En aplicaciones como los videojuegos, de esta forma, mientras gran parte de lo relacionado con los gráficos se procesan en la CPU, la unidad central de procesamiento. CPU puede dedicarse a otro tipo de cálculo como la inteligencia artificial o los cálculos matemáticos en caso de los videojuegos. Ahora les diré qué es la unidad de procesamiento físico. Es un microprocesador diseñado especialmente para manejar algunos cálculos físicos en computación. Su uso está particularmente extendido en el campo de los motores físicos y de los videojuegos. Algunos ejemplos pueden ser de cálculos realizados por unidades de procesamiento físico. Son cálculos de dinámica de cuerpos rígidos, detección de colisiones, dinámica de fluidos, simulación de vestuario y cabello en computación gráfica, análisis de elementos finitos y de fracturas de objetos. El propósito de estas unidades de procesamiento físico es liberar la carga del procesamiento a la CPU haciendo dichas operaciones. Las primeras CPU fueron llamadas Sparta y Elías. El término fue introducido por la compañía AGEA para descubrir su chip PIC-X y a sus consumidores muchas otras tecnologías del ámbito de la CPU y GPU. Tienen varias características en común con él. La razón fue la cual AGEA se consideraba como la primera en plantear y vender y soportar y diseñar y poner en el mercado un sistema exclusivamente como una PPU. Procesador digital de señales. Un procesador digital de señales o DCP es un sistema basado en un procesador o en un microprocesador que posee un conjunto de instrucciones, un hardware y un software optimizados para las aplicaciones que requieran operaciones numéricas o muy alta velocidad. Debido a esto, es especialmente útil para el proceso y representación de señales analógicas en el tiempo real. Un front-end procesor, EFP, un procesador de comunicación. Es un pequeño computador en la cual sirve como el interfaz
entre un computador host y un número de redes, como una CNA o un número de dispositivos periféricos, como terminales, unidades de discos, impresoras y unidades de cinta. Los datos se transfieren entre el computador host y el FEP usado interfaz de puerto paralelo de alta velocidad. El FEP se comunica con los dispositivos periféricos usando una interfaz seria, usualmente también por medio de redes de comunicación. El propósito de esto es mantener fuera de carga el computador de host del trabajo de manejar los dispositivos periféricos. Transmitir fuera de carga el computador host el trabajo de manejar los dispositivos periféricos. Transmitir y recibir mensajes o paquetes de ensambles y desensambles, detecciones de errores y correcciones de errores, que están igual conformados por datos de proceso. Data Processor. El encargado de tratamientos comunique, el responsable de los datos que identifiquen antes de proceder a una subcontratación. En este caso nos aseguramos que las protecciones apropiadas estén en el lugar que lo requiera, que sean equivalentes a aquellas que aplican en el lugar donde usted vive. También protección adecuada con el fin de garantizar el nivel de seguridad apropiado para que los riesgos que extrañan el tratamiento y en la naturaleza de los datos que han de proteger. Procesador de textos. Es una aplicación informática que permite crear y editar documentos de textos en una computadora. Se trata de un software de múltiples funcionalidades para la redacción con diferentes tipografías, tamaños de letra, colores, tipos de párrafos, efectos artísticos y otras opciones. Los procesadores de textos cumplen una función similar a la que cumplían las máquinas de escribir hace algunas décadas, aunque mucho más completas y complejas. En la máquina de escribir, por ejemplo, cada letra tipeada por el usuario era impresa de forma inmediata en el papel, lo que imposibilitaba la posibilidad de borrarla. Con un procesador de textos, en cambio, es posible borrar y editar el contenido en todo momento, ya que su funcionalidad básica se realiza sobre la pantalla una vez que se dé la tarea de la redacción. Ya está completada. El usuario tiene la opción de guardar el documento en un soporte informático, ya sea en el disco rígido de su computadora, en internet o en CD, o de imprimir el material. Un procesador de audio analógico no solo es un procesador de audio analógico, también hay un procesador de audio digital. El audio digital es un dispositivo que permite manipular muchas de las propiedades de las señales de audio empleando un microprocesador. Así puedes producir el mismo efecto que las señales de audio de un ecualizador o un limitador, así como un crossover electrónico, delay, etc. La diferencia entre el audio digital y el audio analógico es que los analógicos están procesando impulsos electrónicos que son capaces de hacer mover un altavoz, o sea que son, físicamente, podría decirse que son el audio. A diferencia de ellos, los equipos digitales procesan flujos de números, de cifras que ocurren dentro del ordenador. Ya esas cifras llamarles audio. Puede ser, pero no se puede, hasta que
estos flujos de cifras no se encuentren con el conversor TA, o sea, digitales analógicos, donde este flujo de cifras convierte impulsos electromagnéticos que hacen mover el altavoz. Eso se le puede llamar audio, que son el mismo impulso electromagnético que hace mover el altavoz. De todo eso se le puede llamar impulsos electromagnéticos que procesan los equipos analógicos. Eso es todo, amigos. Ahora les leeré las diapositivas. El procesador de audio analógico. El procesador de audio analógico es un aparato frecuentemente utilizado en los estudios de grabación, estaciones de radio. Es un tipo de procedimiento digital de señales especializados en el tratamiento de las señales de audio. Eso es todo. Procesador de alimentos. Un robot de cocina, también llamado procesador de alimentos. Multiprocesadora, simplemente procesadora o máquina de cocina. Todo en una. 1. Es un electrodoméstico usado para realizar diversas tareas respectivas en el proceso de preparación de la comida. Actualmente, el término alude casi siempre a un aparato eléctrico, si bien hay algunos dispositivos mecánicos que realizan la misma función. Puedes usar los procesadores de alimentos para licuar sopas, condimentos, salsas para mojar y otros tipos de salsa. Además, ahorras tiempo picando, rebanando o triturando varios vegetales, frutas y quesos duros. Primero, arma el procesador de alimentos y fija la cuchilla. Estos aparatos vienen con diferentes cuchillas que pueden usar para picar, rebanar o triturar alimentos. Luego agrega los ingredientes de tu receta y enrosca la tapa del procesador. Licúa o tritura los alimentos hasta que estén tan homogéneos o grumosos como tú desees. ¿Qué es el procesador bueno? El procesador por Central Processing Unit o Unidad Central de Procesamiento, es, por decirlo de alguna manera, el cerebro del ordenador. Permite el procesamiento de información numérica, es decir, información ingresada en formato binario, así como la ejecución de instrucciones almacenadas en la memoria. El primer microprocesador Intel 4004 se inventó en 1971. Era un dispositivo de cálculo de 4 bits, con una velocidad de 108 kHz. Desde entonces, la potencia de los microprocesadores ha aumentado de manera exponencial. ¿Qué son exactamente esas pequeñas piezas de silicona que hacen funcionar un ordenador? Funcionamiento. El procesador denominado por Central Processing Unit es un circuito electrónico que funciona a la velocidad de un reloj interno, gracias a un cristal de cuarzo que, sometido a una corriente eléctrica, envía pulsos, denominados picos. La velocidad de reloj, también denominada ciclo, corresponde al número de pulsos por segundo, expresados en Hz. De este modo, un ordenador de 200 MHz posee un reloj que envía 202.000.000 pulsos por segundo. Por lo general, la frecuencia de reloj es un múltiplo de la frecuencia del sistema FSB, Front Side Bus o bus de la parte frontal, es decir, un múltiplo de la frecuencia de la placa madre. Con cada pico de reloj, el procesador ejecuta una acción que corresponde a su vez a una instrucción o bien a una parte de ella. La medida CPI cycles per instruction o ciclos por instrucción representa el número promedio de ciclos de reloj necesarios para que el microprocesador ejecute una instrucción. En consecuencia, la potencia del microprocesador puede caracterizarse por el número de instrucciones por segundo que es capaz de procesar. Los MIPS Millions of Instructions per Secondo, millones de instrucciones por segundo, son las unidades que se utilizan, y corresponden a la frecuencia del procesador dividida por el número de CPI,